Terminamos con el proyecto Apolo de Manuel Barral y viene de la empresa Remesa. Bueno, en primer lugar, es un honor estar en un evento como este y que haya eventos dedicados a la innovación con un nivel tan altísimo. Bueno, nivel tan altísimo hasta ahora, es improbable hacer igual de bien, pero vamos a procurar que sea inacabable. Entonces, pues, vamos a hablar de Apolo, de nuestra idea. Entonces consideramos que para entender bien una idea, viene bien ponerla en contexto y entender el contexto, la situación en la que se gestiona, en la que nace. Entonces, bueno, el contexto actual lo podemos calificar de una situación compleja, en base a los elementos que se pueden ver, cambio climático, de muchas se ha hablado, incertidumbres tecnológicas, cuestiones relacionadas con transición energética y demás. Pero cuando hablamos de situación compleja, a mí me gusta ampliar la definición de complejidad del marco cine-fin de David. Este marco mental que yo recomiendo ayuda a considerar la realidad en varias tipologías según las situaciones de las problemas. Tenemos por un lado situaciones caóticas, como puede ser un desastre natural o una guerra, en las cuales hay que actuar. Ya pensaremos después en cómo hemos hay que actuar. Situaciones simples, que son situaciones en las que la relación causa-efecto es clara. Si sigue una receta va a obtener buen resultado. Hacer un bizcocho algo simple, freír un huevo, también sí es simple. Y, en fin, cosas en las que está claro el resultado. Situaciones complicadas, levantar un edificio, poner el satélite en órbita, son proyectos difíciles, pero hay un background, hay un know-how, hay unas buenas prácticas, hay expertos que te pueden decir, si le haces caso, cómo solucionar. Y por último están las situaciones complejas, como como aquella en la que nos encontramos ahora. Una situación compleja es aquella en la que no puedes unir los puntos hacia adelante, sino solo hacia atrás. No hay un experto que vaya a dar una solución correcta, sino que hace falta un equipo multidisciplinar, considerar el problema de modo sistémico, no solo dividir y vencerás, porque las relaciones entre elementos son importantes para que las soluciones sean óptimas. De modo que, bueno, teniendo un equipo multidisciplinar con distintos perfiles y considerando distintas cuestiones, puedes llegar a abordar distintas respuestas y viendo cómo evoluciona. Pero siempre hay riesgos al hacer. Un ejemplo de riesgos al hacer. El caso de Rockwell International. Rockwell es una empresa de origen industrial que adquirió un desarrollo en lo aeroespacial impresionante. Fue la responsable, por ejemplo, de aviones espía como el B-1B, el proyecto Apolo, pero no la lanzadera espacial, fueron los contratistas que se ocuparon, y a Rockwell International llegó nuestro futuro amigo Ronald M. Jones. Era un experto en las cuestiones relativas era un analista, ingeniero aeroespacial, e intervino en el proyecto de la definición de las lanzaderas espaciales. Entonces él pensó que con su conocimiento sería posible sistematizar el desarrollo futuro de la carrera espacial. Pegó un folio en la pared de su despacho y empezó a anotar ítems tecnológicos que había que alcanzar, potencia de propulsores, capacidad de brazos robóticos, cosas así, y etapas que se irían alcanzando a futuro. Se le acabó el folio, pegó otro, y cuando tuvo mucho, se fue al Departamento de Estudios Avanzados de Rockwell, y allí cuando vieron lo que había hecho, le dijeron, en traducción libre, eres un grande, Ronald, y vamos a hacer esto bien. Y entonces crearon el Integrated, también que está bonito, Space Plan, versión preliminar, del año 89. La versión preliminar es esta. Entonces, él dijo que le costó mucho fijar la vista y mucho vino, y yo me creo las dos cosas. Y bueno, no lo vamos a detallar, ¿no? Pero esto era un plan a 100 años de cómo se extendería la especie humana por el sistema solar. Empezaba bien con la Space Shuttle, la lanzadera espacial, porque era en tiempo real, la Estación Espacial Internacional, pero ya pronto la cosa despegaba. Entonces decía que como ya en 5 años habría actividad comercial en el espacio, no de ir, sino estar allí. Pensaría que sería gente viviendo allí, en un kiosco, o según él, en el año 2000 habría naves espaciales de segunda mano, cosa que dice, bueno, gente viviendo en la Luna en torno a 2010, ahora mismo estaríamos ya con un aeropuerto en Marte, y en 20 años Marte estaría como la Tierra, habría rotondas y parques. O sea, todo un desastre absoluto. Y eso eran los expertos, esto eran los que más sabían en ese momento de la carrera espacial. ¿Qué enseñanza sacamos de esto? Que por muy experto que seas en tu campo,
si te enfrentas a algo que nunca se ha hecho, que nunca ha pasado, y trazas un plan a muy largo plazo, con muchas dependencias, es muy probable que te salga bien. Entonces, recordemos al amigo Ronald M. Jones y vayamos reevaluando siempre los planes y considerando siempre que igual hay que cambiarlos. Entonces, bueno, aterrizamos de nuevo, estamos en una situación compleja, como toda situación compleja hay desafíos que reciben respuestas y esas respuestas tienen consecuencias. Me gustaría ver rápidamente las respuestas que dan por un lado la Unión Europea y por otro lado, por un lado la ONU y por otro la Unión Europea al desafío más fundamental y más urgente que es el cambio climático. Entonces, la ONU, a través de la Organización Marítima Internacional, lleva desde 2011 elaborando, desarrollando y ya aplicando reglamentación que, bueno, ellos mismos la dividen en 3 plazos: corto plazo, medio plazo y largo plazo. Las que desarrollan a corto plazo ya están entrando en vigor. Podemos hablar del índice de eficiencia energética del buque existente y del indicador de intensidad de carbono, que se mencionaba antes. Entonces, este indicador lo que nos hace es hablar de la eficiencia en la operatividad del buque. Y los va a clasificar en 5 categorías, según su nivel de desempeño, de la A a la B, donde D y E no aplican. A medio plazo, pues ya se está empezando, también se ha mencionado antes, a establecer un mercado de emisiones para que la transición sea justa y sostenible. Va a tener un componente redistributivo según el grado de desarrollo de los países, y a largo plazo pues hablamos sobre todo de combustibles con cero impacto en emisiones de CO2. Para hablar del índice, el indicador de intensidad de carbono incorpora un componente de mejora continua. Se va a pedir que siempre vaya mejorando, y de hecho para los buques que pasen 3 años seguidos en categoría B o 1 en categoría E se va a exigir transformación mayor para poder seguir navegando. Eso a día de hoy afecta al 31% de los portacontenedores y al 36% de los buques. Afecta a bastantes buques, con lo cual ser capaz de hacer que haya una mejora operativa es importante. Por otra parte, el Fit for 55, que se ha mencionado antes, que como llegó el último, se han mencionado muchas cosas, pero bueno, todo es complementario. Es el compromiso de la Unión Europea. Entonces se establece un calendario de reducciones en la intensidad de uso de emisiones de carbono comparado con 2020, con ese calendario muy exigente, y que a partir de 2030 pues los buques o se convierten a OPS o tengan una fuente de energía limpia. Son respuestas necesarias dada la situación de emergencia climática que se nos viene, pero no sé yo que diga que es fácil, pues bastante difícil. Entonces, bueno, en una situación compleja no hay una sola respuesta, hay muchas, entre ellas las que se han estado hablando. OPS, yo no lo voy a explicar mejor de lo que se ha dicho, pero evidentemente que tiene retos por delante. Tiene retos porque tiene que atender simultáneamente a muchos buques en puertos grandes. Eso implica que la infraestructura tenga que tener un dimensionamiento mayor, que implica unos costes financieros, que se está trabajando en reducirlo y en hacerlo de este modo tan útil como se ha aplicado hasta ahora. Pero esencialmente el reto fundamental es no dañar la competitividad de los puertos europeos con respecto a otros puertos no europeos que igual no están sometidos al mismo nivel de exigencia. El reto de los combustibles limpios, y pienso en el hidrógeno, básicamente no están disponibles ahora. Es su densidad energética distinta, que requieren un rediseño para poder almacenarse en buques, que es más probable que se hagan buques nuevos, y que no podemos parar el calendario de acciones contra el cambio climático hasta que tengamos la flota sustituida. Entonces, de modo complementario a todas estas soluciones, nosotros ¿qué proponemos? Porque sería interesante que los buques dispongan de un sistema que les proporcione energía limpia mientras están fondeados o atracados, y que mientras están navegando sea capaz de reducir su consumo. Para ello, proponemos, o querríamos conseguir, eso es lo que nos movía, no crear nuevas infraestructuras, sino aprovechar lo que ya hay, minimizando la construcción de elementos nuevos y haciendo que fuesen multifuncionales las grandes infraestructuras que ya existen, y aprovechar potenciales que hasta ahora han pasado desapercibidos. ¿Cómo queremos lograrlo? Pues integrando tecnologías diferentes, algunas de las cuales se han estado hablando. Pensamos en robótica, pensamos en vehículos autónomos, pensamos en visión artificial, en almacenamiento energético, en producción de energía solar fotovoltaica, ¿de acuerdo? Pensamos en cambiar el paradigma haciendo de la carga un agente activo en la producción de energía del buque. Es decir, hasta ahora la carga siempre es aquello que se transporta, la carga es una carga, por definición, pero creemos que hay potencial. Para eso planteamos nuestro proyecto Apolo. El Sol se ha movido. Realmente tiene que estar entre la P y la O. ¿De qué se llama Apolo? Como es más tarde, pues es un sistema containerizado de producción de energía solar fotovoltaica. Es decir, un contenedor
en el cual, mediante tecnología robótica, podemos hacer que salgan de ese contenedor vehículos móviles autónomos que se distribuyen por encima de la carga de un portacontenedor y se anclan a los contenedores que están justo abajo. Y mediante un software de control, el usuario puede definir el layout del despliegue y además de eso llevar un control de la energía producida de cara a portal de información que se va a exigir para habilitar el CI concreto. ¿Qué potencialidad aprovechamos? Bueno, que los barcos nunca están en sombra. O sea, realmente tienen un gran nivel de radiación solar, tienen una gran superficie, que en algunos casos puede ser muy irregular, como el caso de los portacontenedores, y además de eso, que no sé, es tan familiar para nosotros que no lo consideramos, pero hay pocas cosas más estándar en el mundo como un contenedor. Con lo cual, una solución que vale para aquí, vale para cualquier lugar del mundo que llegue a un contenedor, pues son exactamente iguales. ¿Qué características ofrece? ¿Qué rendimiento? Pues permite ahorrar más de 2.300 toneladas de CO2 equivalente por buque medio al año, lo que equivale al consumo al 25% del consumo de los motores auxiliares y no requiere transformación manual del buque para instalarse. Eso nos permite que se implante gradualmente en los barcos, con lo cual obtenga una mejora continua de su CI a lo largo de varios periodos. Permite democratizar las acciones de mejora ambiental, es decir, no echar sobre las espaldas de los terminales y de los puertos el hecho de que en una zona haya contaminación ambiental o no, según si ya está implementado el OPS o no, sino que los buques responsablemente lleguen sin emitir, lo cual les va a permitir ahorrar ese suministro de energía, que no haya penalización por aquello del mercado de emisiones y al mismo tiempo reducir su consumo. No todo está. Mejora, por tanto, la competitividad de los logística portuaria. Y, sobre todo, ya a futuro, lo que pretende es un cambio de rol. Cuando estén desarrollados combustibles limpios, ya no habrá emisiones. Entonces, ya no haría falta este sistema, creemos que sí. Primero, porque ahorraría consumo, que siempre es interesante, y aparte, porque si consideramos que un 40% de los portacontenedores no van a plena carga, si los convertimos en parques solares flotantes, serán capaces de transportar su carga y energía y llegar a puertos y en lugar de ser consumidores netos de energía, ser productores de energía limpia, lo cual bajaría dramáticamente la huella de carbono del sector logístico portuario. Eso podría tener unas implicaciones que, decía yo que Ronald nos explica que me estoy pareciendo no sé. Esto a futuro puede tener grandes desarrollos, pero aterricemos de nuevo. La idea es prometedora, nos parecía interesante, nos parecía bonita, nos ilusionaba y por eso decidimos presentarla a Post 4.0, a la segunda convocatoria de ideas. Y allí con las cartas de apoyo de Bernardino Abad, de Total Logistics y con el apoyo como entidad facilitadora de la PBA, pues de un modo inexplicable, pues salió elegida y nos permitieron hacer nos permitieron hacer la prueba de concepto, que es un contenedor desplegable, este no tiene vehículo autónomo, automatización, pura y dura. Primero se planteó que desplegase solo por un lado, luego ya lo ampliamos de desplegarse por los dos, y se ha terminado hace horas, 50 horas, no, 50 días, todo el tiempo que hace que se termine. Presentarlo a Post 4.0 fue lo que pudimos hacer, la mejor decisión que hemos tomado. No solo por el hecho de ser elegido, sino porque el nivel de madurez que adquiere la idea, lo que aprendimos durante el proceso, en el acompañamiento que hubo durante la convocatoria y en el hecho de validar la idea frente a personas expertas del sector, ha sido una ayuda impagable. Y bueno, con esto yo termino todo lo que tenía que decir. Ahora, para dejar un recuerdo inolvidable, hay un vídeo muy cortito que me gustaría enseñarles, que es lo que nos inspiró para hacer en Apolo, para hacer este producto. Nuestro mundo está en continuo movimiento. Cada segundo se mueven millones de deseos, proyectos, ilusiones. Millones de primeros pasos. Millones de ya lo tenemos aquí. Millones de por fin ha llegado. Un flujo incesante que surca el planeta, comunicando al que ofrece con el que necesita.
llevando mercancías que encarnan la colaboración entre personas distantes que se esfuerzan para servir los unos a los otros del mejor modo posible. Este aparato circulatorio de nuestra sociedad, estas arterias que transmiten el material con el que se hacen realidad las ideas, contiene una sangre especialmente azul. Están llenas de agua de mar. Buques y puertos han conectado civilizaciones desde el inicio de los tiempos. Artefactos flotantes han llevado personas, animales, cosas, ideas, deportes, modas, cultura, de una orilla a otra. Han conformado ciudades siempre pendientes de la marea, de la llegada de quienes antes partieron y ahora regresan siendo los de antes, pero que al mismo tiempo han cambiado. Ellos han crecido y han hecho el mundo un poco más pequeño. Puertos y buques desde siempre han estado en vanguardia ante el mayor desafío de nuestros días. Seguirán haciéndolo. La Tierra necesita que lo hagamos mejor. Debemos ser capaces de imaginar de nuevo lo que hacemos, para así darnos una oportunidad ante el cambio climático. Queremos hacer que las grandes infraestructuras logísticas que mueven el comercio mundial lideren la revolución de la energía renovable en el transporte, y lo podemos lograr mediante Apolo. ¿Qué significa Apolo? Apolo significa que un contenedor marítimo despliegue cientos de metros cuadrados de paneles solares fotovoltaicos. Significa tecnología robótica para comunicar varios contenedores entre sí y hacer que operen de un modo autónomo. Significa reducir en más de 2.000 toneladas las emisiones anuales de dióxido de carbono de un buque portacontenedores medio. Significa versatilidad, pues se instalará tanto en embarcaciones como en terminales portuarias. Significa rentabilidad al reducir el consumo de combustible. Significa mejor calidad del aire en zonas portuarias. Significa acercarse al objetivo de ser Green Ports. Significa futuro. Apolo. El futuro en una caja. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Nosotros le llamamos los casos de éxito.